vamos a pasar a la lectura de hoy que se encuentra en Mateo 12 del 22 al 37 y dice así. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios, él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por pelea se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que jamás será perdonada. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Muchísimas gracias, Loida, por hacer la lectura en esta tarde. Y en la lectura que nos acaba de hacer Loida encontramos un ejemplo precisamente de lo que vamos a explicar hoy, cómo Jesús utiliza la lógica, la ley de la no contradicción, para demostrar que los fariseos estaban totalmente equivocados, que estaban diciendo una gran mentira. Y en esta serie en la que estamos, recuerden los 2 primeros jueves de cada mes, si el mes tiene 4 jueves y si el mes tiene 5 serían los 3 primeros jueves de cada mes. Pues en esta serie estamos abordando una introducción a la apologética, que es, como la hemos titulado, una introducción a la apologética. Es decir, estamos tratando de encontrar principios básicos para defender nuestra fe, lo que creemos como creyentes en Cristo, porque apologética significa defensa, y en nuestro contexto pues sería la defensa de nuestra fe, ¿sí? Así que ya a partir de ahora la palabra apologética no nos puede sonar nada raro, porque ya sabemos que significa defensa, y en nuestro contexto pues defender nuestra fe. Y habíamos dicho que hay diferentes maneras de hacer apologética, y nosotros habíamos planteado de seguir aquella que busca razones, argumentos lógicos para explicar la existencia de Dios, como el razonamiento necesario que respalde también las afirmaciones de la verdad cristiana. Es decir, vamos a desarrollar la lógica y el razonamiento necesario que demuestre que tiene sentido creer en Dios y en el cristianismo. ¿Sí? Ilusionado con esa idea de que creer en Dios y creer en el cristianismo tiene sentido, tiene lógica, que podemos tener argumentos para demostrar que tiene todo el sentido. Pues vamos a continuar, vamos a seguir adelante con ello.
Habíamos dicho también que para llevar a cabo esto planteamos un acróstico con la palabra defensa. Y habíamos dicho que tiene mucho sentido porque apologética precisamente significa defensa. Por eso usar la palabra defensa como acróstico para desarrollar diferentes puntos racionales o lógicos con el fin de defender nuestra fe nos ayuda a tener presente esa idea y recordarla. Y habíamos comenzado con la primera letra de defensa, que es la D. D significa demostrar la realidad de la verdad. Es decir, demostrar que la verdad sí existe y que tiene que ver con la realidad, con lo que sucede o ha sucedido. Que la verdad se descubre, habíamos dicho, y no se inventa. Y que no tiene que ver con el conocimiento, porque lo que conocemos puede ser verdad o puede ser mentira. Y siguiendo con este acróstico de la palabra defensa, después de la D viene la letra E, que significa ejemplificar como lo contrario de lo verdadero es falso. Y al explicarlo, como vamos a hacer que lo opuesto a lo verdadero es falso, nos vamos a referir al primer principio de la lógica. La lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Y tiene diferentes principios a la hora de trabajar con ella. Y el primer principio de la lógica se conoce como la ley de la no contradicción. Y es el siguiente. Las ideas opuestas, las ideas que se oponen, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. ¿Sí? Es decir, las ideas que se oponen, que son contradictorias, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo ni en el mismo sentido. Es decir, si una es verdad, la otra tiene que ser mentira. ¿Vale? ¿Sí? Podríamos decir que tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, todas las religiones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O todas son mentiras o solamente una es verdad. ¿Por qué? Porque cada una de ellas contiene doctrinas opuestas y las afirmaciones acerca de la verdad que se oponen una con la otra, o las afirmaciones que pretenden ser verdad pero que se oponen, no pueden ser verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, de forma práctica, lo que dice este principio es que el cristianismo y el islam no pueden ser ambos verdaderos o correctos al mismo tiempo. Ni el judaísmo ni el hinduismo pueden ambos tener razón o ser verdaderos al mismo tiempo. Tampoco el ateísmo y el teísmo pueden ser correctos o verdaderos al mismo tiempo. O el mormonismo y los testigos de Jehová no pueden ser ambos verdaderos o correctos. Tampoco el pluralismo y la verdad absoluta pueden ser ambos ciertos o correctos al mismo tiempo. ¿Sí? Creo que estos ejemplos son sencillos y simples para comprender este principio. ¿Y por qué es eso? Pues bueno, algunos de estos sistemas de creencias o religiones pueden tener algo de verdad, pero se contradicen entre sí como sistemas generales de creencia cuando pretenden ser verdad en todo ello. Y por lo tanto, no todos pueden ser correctos o verdaderos al mismo tiempo. Por ejemplo, a partir de aquí
nosotros como cristianos sostenemos que si bien alguna de esas otras cosmovisiones pueden tener algo de verdad, solo el cristianismo contiene la verdad absoluta. Y eso, a nivel lógico, tiene todo el sentido. Porque si afirmáramos lo contrario, estaríamos de alguna manera contradiciéndonos a nivel filosófico y a nivel lógico. Porque, como decía, estas afirmaciones se contradicen entre sí. Como hablamos justo antes, que Dios no puede no ser y ser al mismo tiempo. El ateísmo y el teísmo no pueden ser verdad al mismo tiempo. O lo es uno o lo es el otro. Entonces tenemos lo que se conoce como la ley de la no contradicción, que es el primer principio de la lógica. Si una cosa es verdad, su contrario no lo puede ser. Por lo tanto, es falso. ¿Sí? Si una cosa es verdad, su contrario no lo puede ser. Por lo tanto, su contrario es falso. Y en la vida aplicamos este principio con mucha frecuencia. Y muchas veces, ¿qué sucede cuando alguien dice que cree algo y vive practicando lo contrario? ¿Cómo solemos llamar esa actitud en la vida? Pues hipocresía o incoherencia, porque no se sostiene. Si yo digo que creo algo, lo que corresponde es vivir de acuerdo a ello, porque si no mi vida sería una incoherencia. Y lo mismo se aplica al pensamiento también. Hay un ejemplo en la historia de un filósofo que era musulmán, llamado Avicena, que vivió en el siglo XI, y él afirmaba lo siguiente acerca de la ley de la no contradicción. Él decía que cualquiera que niegue la ley de la no contradicción debe ser golpeado y quemado hasta que admita que ser golpeado no es lo mismo que no ser golpeado, y que ser quemado no es lo mismo que no ser quemado. Aquí vemos lo absurdo de esa idea, ¿verdad? ¿Y de qué manera nos es útil a nosotros esta primera ley de la lógica o ley de la no contradicción? La idea es poder demostrarle a otro que se está contradiciendo con su afirmación y hacer pensar que lo que está afirmando no tiene sentido y se está contradiciendo. Por ejemplo, como hemos utilizado este ejemplo en otros momentos, en otras sesiones. Si alguien dice, oye, no existe tal cosa como la verdad, ¿cómo podemos responder a esta afirmación? Pues utilizando este principio que estamos viendo hoy, preguntándole a esa persona, ¿es esa afirmación verdadera? Porque si afirmas que no existe la verdad, ¿cómo puede ser verdad tu afirmación? O supongamos que alguien dice, oye, no, es imposible saber nada, llegar al conocimiento de nada. ¿Qué podemos contestar? Pues oye, ¿cómo puedes saber que esa afirmación es cierta? Y entonces, a partir de ahí, hacemos pensar y reflexionar a la otra persona que se está contradiciendo. Parece simple, pero es un principio importante. Para la persona que dice que no puede saber nada, bueno, ellos creen que al menos pueden saber algo, que no puede saber nada. Y si quiera saber esa afirmación, entonces sabría algo, porque lo que está haciendo es refutarse a sí mismo. O la persona, por ejemplo, que dice, oye, no existo. Podríamos contestar, ¿cómo lo sabes? Porque para poder decir que no existe, tienes que existir. O si lo llevamos al campo de nuestra fe, si hay una persona que dice que Dios no existe, podríamos responder diciendo, ¿puedes probar eso que estás afirmando? ¿Que Dios no existe? De la misma manera que si nosotros decimos
que Dios existe y alguien nos dice, oye, ¿puedes probar eso? Pues aquí podríamos compartir algunas de las ideas, de los pensamientos que estamos viendo en esta serie, para a partir de ahí razonar la existencia de Dios. Pero no podemos olvidar que también el que dice que Dios no existe tiene que razonar, que probar que Dios no existe. Por tanto, hasta ahora, en este acróstico que estamos viendo de defensa, la letra D significa demostrar la realidad de la verdad, que la verdad sí existe y corresponde con aquello que es realidad. Y la letra E significa ejemplificar como lo contrario de lo verdadero es falso. Y aquí encontramos donde entramos en el primer principio de la lógica, que es la ley de la no contradicción. Y hemos visto cómo la podemos usar para desmontar ideas erróneas y precisamente hacer pensar a la otra persona. Porque de eso se trata la apologética. Trazar puentes, derribar muros, ayudar a la otra persona que puede estar de manera equivocada, en un principio equivocado, y ayudarlo a pensar para poder llegar a plantearse que creer en Dios tiene todo el sentido del mundo.